cómo nosotros podemos aprender a caminar con Él y a identificar en qué parte de nuestra vida nos encontramos el día de hoy de una manera espiritual, natural y congregacional, familiar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a hablar acerca de un tema bien bonito. Se llama nacer. Así se titula esta pequeña reflexión, nacer. Y nosotros podemos entender que el significado de nacer en la palabra se refiere al nacimiento físico y espiritual. Nacimiento físico es el proceso de venir a la vida como un bebé. Y el nacimiento espiritual es la transformación que ocurre en el espíritu de una persona. ¿Ok? Entonces vamos a entender esta parte. Aunque estemos por ahí comprando, vamos a escuchar lo que dice la Escritura para que cuando nos sentemos le agarremos el hilo y no digamos, ay, no entendí, ¿no? Porque les voy a preguntar al final, voy a hacer un examen. Bueno, hoy en día el nacimiento físico, o sea, el nacimiento natural, las corrientes de este mundo lo han querido también corromper con ideas perversas, porque cuando se corrompe el origen y el diseño de Dios hay perversidad. Como que no nacen seres humanos, o sea, sí nace un cuerpo, sí nace un alma con su espíritu, pero nace un cuerpo con alma de plato, con alma de vaso, con alma de animal, con alma de planta, que todes, que todas, que ellas, hay un afán por corromper lo que Dios envió de una manera pura, grande, gloriosa, para cumplir un propósito, porque el estar aquí en esta tierra, el haber nacido, tiene que ver con un propósito de Dios, ¿ok? Entonces, estas personas que corrompen el nacer, también andan en la búsqueda de un contacto interior que los guíe a una libertad, ellos quieren sentirse plenos, libres, alegres, y no encuentran esa libertad, no encuentran esa plenitud, porque si corrompen el diseño nunca lo van a encontrar. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, este tipo de nacimiento corrompido no va a encontrar la libertad que está buscando, porque busca en la naturaleza, en su conocimiento, en su paz interior, en la meditación humana, en Mahoma, en las montañas, en el Tíbet, con las monjas, con los monjes, con el amor insano a los animales, en las drogas, en el alcohol, en el dinero, en la ropa, en los muebles, algo que solo pertenece darnos a través de Dios, que solo lo podemos encontrar en Dios, ¿ok? Es importante que cuando alguien venga y te diga, oye, es que, ay, nació el bebé de fulanito, sí, ¿cómo lo van a registrar? Sin género, ¿no? O no sé cómo le llaman ahora. No, es niña, es niño, tiene un propósito. Y háblale y declárale a ese bebé, a esa niña que van a nacer, porque es importante. Entonces, veamos hoy a la luz de la palabra lo que es nacer. Y fíjate, como te dije hace ratito, nosotros tenemos el entendimiento que solamente hay dos nacimientos, el físico y el espiritual. Pero dentro de estos nacimientos hay unas descripciones o hay una manera de parte de Dios de explicarnos tan desmenuzadamente para poder entender nosotros qué es esto en lo espiritual. Mira, no solamente son dos. Y te vas a decir, hermana, ¿qué doctrina me estás enseñando? Fíjate. Vamos a ver el primero, nacer de carne. Tiene que ver con nacer de una mamá y de un papá, ¿ok? Un nacimiento natural. Juan 3:6 me dice, si puedes tomar tu Biblia, por favor, hoy no tuvimos quien nos ayudara, pero oremos que el Señor nos mande a alguien. Juan 3:6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, el nacimiento físico con un alma, vamos a llamarle al alma la carnalidad, las emociones humanas, hemos hablado mucho de esto, los pensamientos, las intenciones, la influencia de la familia, la educación, la escuela, viene en este nacimiento. Aún las bromas genéticas de los papis, de los abuelos, de los tíos. ¿Cuántos cuando van a hacer un bebé en la familia decimos, ay, no, que no se parezca al papá? ¿Y qué crees? Sale igualito al papá.
Ay, no, ojalá y no se parezca a la mamá. ¿Y cómo nace? Igualito a la mamá. Ay, no, la tía fulanita me cae en el hígado. ¿Y qué crees? Nace como la tía fulanita. Aquí la genética nos juega un papel bien chistoso, porque, ¿sabes? Nosotros debemos de aceptar lo que Dios envíe como lo envíe, porque es de bendición y porque así le plació. Y cuando menos refunfuñamos, ¿qué crees? Sale como quieres. Ahí te la dejo, no me voy a meter ahí. Entonces, aunque nosotros nacemos de la carne, somos seres eternos por el aliento de vida, por nuestro espíritu. No somos todavía en este momento seres espirituales, pero sí somos seres eternos, una vez que nacemos. Mira, te lo explico. Cuando Dios formó al hombre, no lo creó, ojo con esto, lo formó de lo ya creado. ¿Qué ya estaba creado en ese tiempo? El cielo y la tierra. Y dice la Escritura que tomó del polvo de la tierra, formó al hombre, le dio características y entonces en ese momento vino y le sopló ¿qué? Aliento de vida. Y fue el hombre entonces un ser viviente, porque si no se hubiera quedado así. Sí lo hubiera formado, pero no hubiera tenido vida. Y muchos vivimos así, como dormidos, como en un letargo. Somos criaturas. Génesis 2:7, vamos a verlo a la luz de la Escritura. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, cuando Dios formó a Adán, sopla de ese aliento y después saca a Eva, ¿ok? No es que también a Eva la sacó, la formó y no, solamente sopló una vez ¿a quién? A Adán, ¿ok? Entendemos esto. Entonces, Génesis 3:16 dice, a la mujer, perdóname, te explico algo antes. Cuando ellos desobedecen a Dios y comen del árbol prohibido, son expulsados del Edén, ¿cierto? La desobediencia los sacó del Edén. Génesis 3:16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Así es como Dios establece el nacer en la carne, en lo natural, en lo físico, fuera del Edén, ¿ok? Ya estamos fuera del Edén. Entonces, Dios sopla en la nariz de Adán su aliento, y a veces nosotros tenemos una confusión porque este acto que hizo Dios es el que nos distingue a nosotros los hombres, los seres humanos, de otras criaturas, ¿ok? No venimos de la evolución del mono. Levante la mano quien desciende aquí del mono. No, ¿verdad? Nadie, nadie. Todos venimos por obra de Dios, ¿ok? Entonces, Él creó las sustancias que el cuerpo humano requiere al crear la tierra. Fíjate qué interesante. Y de ahí forma Dios al hombre. Entonces, cuando los niños luego comen tierrita, ¿les hace daño? No, se hacen inmunes cuando los bebés, los niños, los chiquitos, ¿qué hacen? Agarran tierrita y comen, se hacen inmunes. No es que se hagan, es que lo que hay en la tierra es de lo que el hombre fue formado. Y nosotros en nuestra mente, ¿no? ¿Qué está haciendo el bebé? Pero eso le ayuda y son los niños más sanos después de mucho tiempo. Los niños más cuidados, los niños así de que no te dé nada y traemos ahí la toallita con el cloro y a cada ratito le andamos limpiando, son los más enfermizos. Pero aquí está el principio, pero a veces no lo sabemos. Bueno, entonces, todo lo que hay en la tierra le sirve al hombre, y por eso es benéfico para nuestro cuerpo todo lo que nosotros comemos, de lo que emerge de la tierra también, ¿ok? Por eso nosotros somos, dice la Escritura, como barro en las manos del alfarero. Somos más que el polvo, ojo con esta parte, porque Dios nos sopló su aliento, que esto es traducido para ti y para mí hoy, el espíritu de cada uno. Sí, Él sopló de su aliento en Adán y le dio vida. Pero esa vida que le dio a Adán es su espíritu, y entonces cuando nace Lucero,
nace ya con el aliento de vida, nace ya con ¿qué? Con su propio espíritu. Cada uno de nosotros, por eso es que tenemos ese espíritu, porque Dios nos sopló de su aliento. Entonces, a veces hay una confusión, porque este aliento vivificante nos va a servir más adelante, a lo largo de nuestra vida, para los que nacerán del Espíritu. Y guárdalo ahí tantito. El aliento de vida es la parte inmaterial de Dios, o sea, es viento, aliento, espíritu, se traduce también como espíritu. La vida de Dios sin cesar que nos fue dada para vivir eternamente. Entonces, como esta palabra se traduce también en aliento, en neuma, espíritu, existe la confusión de que Él ya nos dio de su Santo Espíritu. Y ojo con esto, no es así, ¿ok? Ese neuma, ese aliento de Dios es lo que hoy cada uno de nosotros tenemos como espíritu y es el que alcanza salvación o no. ¿Sí? ¿Estamos claros con este asunto? ¿No hay confusión? Entonces, lo que Dios sopló no es el Espíritu Santo. Es parte de Él, sí, pero no es el Espíritu Santo. El aliento de vida regresa a Él sin duda cuando nosotros dejamos de vivir. Pero el Espíritu es el que está aquí diciendo, creí en Jesucristo, no creí, ¿a dónde me voy a ir? ¿Dónde va a pasar la eternidad nuestro espíritu? Nuestro espíritu regresará al Padre, irá a casa, pero solamente a través de la fe en Jesucristo. Y entonces, para esto nosotros tenemos que entender el segundo nacimiento. ¿Cuál es el segundo nacimiento? Te voy a hablar de 5. Nacer de nuevo. La Escritura nos marca en Juan 3, capítulo 3, versículo 3. Lee conmigo para que no veas que todo está fundamentado en la Escritura. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo le dijo? El que no naciere de nuevo. Entonces, todos los que ya estamos aquí, los que nacimos, los que tuvimos el aliento de vida, tenemos que nacer ¿qué? De nuevo. Y entonces aquí dice Nicodemo, ¿y cómo voy a nacer de nuevo? ¿Me voy a regresar al vientre de mi madre? Pobres madres. No, zafo, dijeran por ahí. No, así no es el asunto. El nuevo nacimiento es una obra de Dios. Es necesario nacer de nuevo, le dice a Nicodemo. O sea, tienes que morir y nacer otra vez. Este nacimiento no es natural, es espiritual. Y viene a nosotros cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y entonces sí viene el Espíritu Santo y viene a morar ¿qué? En nosotros. Antes no. Entonces cuando alguien te diga, sí, todos somos, el Espíritu está en nosotros, no. Si no has recibido a Jesucristo y no lo reconoces como Señor y Salvador, el Espíritu Santo no está en esa criatura. Tendrá la misma forma, será igual ser humano, pero no está en él. Entonces, solo eso puede ser. De esta manera es como nosotros podemos nacer de nuevo. Poder vivir por el pacto a través de Jesucristo, por la promesa. Ahí es donde ocurre el toque de su espíritu a nuestro espíritu o al aliento de vida que Dios nos dio. No es una invasión, no es una posesión, es una comunión. ¿Ok? Por eso es que ahora podemos nosotros ver el reino de Dios. Todavía en este punto no se nace de agua y no se nace del Espíritu, solo se nace de nuevo. Todavía no hay una transformación. Cuando nosotros reconocemos a Jesús como Señor y Salvador, todavía no hay una transformación en nuestra vida. Y muchos nos quedamos aquí de por vida. Sí vamos a ser salvos por la fe en Jesucristo y vamos a llegar al cielo, pero nos quedamos aquí, no hay una transformación de vida. Estamos estacionados aquí. Entonces, ellos ya pueden ver el reino de Dios. Aunque no sean parte todavía del reino, pueden verlo con este nacimiento. ¿Te das cuenta cómo
la grandeza de Dios, Él nos va mostrando paso a pasito cómo es que nosotros vamos creciendo y lo que Él espera de nosotros. Fíjate, 2 Corintios 5:17 dice así, búscala por favor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué es qué? Es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿sí se nace de nuevo? Sí. Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas que hacía ya pasaron, ya fueron perdonadas. Tenemos la oportunidad de hacer cosas nuevas. No quiere decir que en inmediato ya las, qué padre sería que así las hiciéramos. Quiere decir que Dios ya las perdonó, que Dios ya la olvidó. ¿Sabes ahora quién las tiene que olvidar? Nosotros. ¿Sabes quién tiene que creer que nació de nuevo y dejar de vivir en esa vieja naturaleza? Nosotros. Y tenemos que creer que nacimos de nuevo y que todas las cosas que hicimos y que hacíamos se quedaron allá y hoy todo lo que voy a hacer va a ser que diferente. Empieza una conversión verdadera. Aunque todavía hay una influencia de mamá, de papá, de hermanos, de familia, en la congregación, en el trabajo, este nacimiento, esta persona que empieza a transformarse, dice que solo absorbe lo justo, lo bueno, lo que es verdadero, lo que es de buen nombre. En esto empieza a pensar hasta que sea un estilo de vida. Porque hay una lucha. Cuando pasa algo dices, híjole, ¿se la regreso? Ay, no, pero ya soy nueva criatura, gracias Señor. Mejor no lo hizo, lo hizo como dice el chavo, sin querer queriendo, yo lo perdono. Y empezamos a caminar en esa transformación de poco a poquito, a querer ser buenas personas porque somos nuevas criaturas, porque recibimos a Jesús y tenemos comunión con el Espíritu Santo. Entonces, ¿hemos nacido de nuevo? Esa es la pregunta. Porque podemos reconocer a Jesús 80 veces, pero no tener el entendimiento y la fe de que hemos nacido de nuevo, de que somos nuevas criaturas, de que nuestro proceder ya no tiene que ser como hasta hoy en la mañana. ¿Cuántos se jalaron del chongo antes de venir a la iglesia? No me digan. ¿Cuántos se pelearon? Del baño, la ropa, apúrate los niños. Y llegamos y amén, aleluya, gloria a Dios. No, las nuevas criaturas se levantan con tiempo, arreglan sus cositas, se bañan, y salimos felices, tranquilos, porque vamos ¿a dónde? A la casa del Señor. ¿Ven cómo con pequeñas cosas nos damos cuenta? ¿En qué pensamos? ¿Qué hablamos? ¿Qué hacemos? En el espíritu, o sea, en nuestro espíritu, empieza a haber esa transformación, porque ahora estamos con el Espíritu Santo, y más adelante lo vamos a ver a fondo. Ahora, nuestro espíritu puede reconocer a su Creador, su paz, su alegría, su gozo, su plenitud. No la busca en el dinero, no la busca en lo que tiene, no la busca en los animales, no la busca en quererse poner falda, no la busca en nada que este mundo tiene para corromper. La busca, ¿sabes en quién? En su Creador. Se siente triste, va a Dios. Se siente solo, va a Dios. Se siente alegre, va a Dios. Tiene dinero, agradece a Dios. No tiene dinero, le pide a Dios. Hay una transformación. Empezamos a ver las cosas diferentes. Reconocemos que todo es de Él, todo es por Él y todo es para Él. Estás seguro que Él no proviene de la evolución. Nadie lo va a engañar jamás. Por eso es importante que tus hijos sepan de dónde nacieron ellos. No vienen del mono. ¿Ok? Empezamos a ver con claridad las verdades del reino. En el cuerpo hay una evidencia de esta revelación de nacer de nuevo, porque al vivir sin pecado hay sanidad, hay una salud inmediata. El famoso pecado original, o sea, la rebelión de Adán y Eva, queda ahí por el nuevo nacimiento a través de Jesucristo. ¿Estamos entendiendo qué interesante está esto? Entonces nosotros ahora podemos nacer de Dios, el tercer nacimiento. Fíjate, Juan 1, 12, 13 dice, mas a todos los que le recibieron, ya, a los que creen en su nombre, segundo paso, ¿quién cree en su nombre? Les dio potestad, o sea, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios, no solo de ser nombrados, sino de ser ¿qué?
hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, nosotros tenemos que nacer ¿de quién? Nacer de Dios por la fe. ¿Ya recibimos a Jesús? Sí. Ahora, ¿qué crees que tenemos que hacer? Creer en su nombre. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, no engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Sabes a qué se refiere esto? Hijos de Dios no por la naturaleza, ni por los deseos humanos, no por decirlo teniendo otros dioses. Es que todos somos hijos de Dios. ¿Has escuchado esto? Todos somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios. Mentira, no todos somos hijos de Dios. No porque yo desee que alguien de mi familia que no conoce a Cristo, que no lo recibe, y yo diga, sí, es que él también es hijo de Dios, porque siento feo, porque sé a dónde se va a ir, ya es hijo de Dios. Si él no cree en Jesús, si él no lo recibe, si él no cree en su nombre, no tiene la autoridad de ser llamado hijo de Dios, de ser hecho hijo de Dios. Ahora, no puedo decir que soy hijo de Dios y tengo otros dioses. No todos los caminos llegan a Roma. No porque lo digamos va a suceder, es por la fe. Dios nos permite nacer de nuevo en nuestro espíritu. Y no tiene que ver con que Dios sea selectivo. Ojo con este asunto, porque este pasaje muchos dicen, o muchas doctrinas creen, que Dios es selectivo. Tú si eres salvo, tú no eres salvo. Tú si eres salvo, tú no eres salvo. No tiene que ver con esto. No es voluntad de varón, es la voluntad de Dios que todos procedamos al arrepentimiento, le reconozcamos a Él y nacer de nuevo. Entonces, en este punto podemos reconocer su paternidad. Empezamos a llamarle Padre. Si te fijas recuerda cómo fue cuando tú te convertiste. No todos, cuando recién venimos a los pies de Cristo, empezamos a llamarle Padre. Hay un proceso y a veces no sabemos por qué. He aquí la respuesta. Porque empezamos a creer en el nombre de Jesús y entonces ya no nos da temor orar y empezamos y decimos, Padre, en el nombre de Jesús te pido por la sanidad de mi hijo. Crees en el nombre de Jesús. Y esa fe de seguir orando, de seguir terminando las oraciones, de decir, en el nombre de Jesús, yo creo en tu nombre, tú hiciste esto, nos va dando la certeza de que Jesús es su hijo, es el unigénito, Él nos hizo coherederos y entonces empezamos a llamarle como Padre. ¡Qué bonito! Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Mira, cuando nacimos de Adán, y el hombre fue un ser viviente, cuando ellos salen del Edén, si tú te fijas ya entonces la simiente ya viene del hombre y la mujer, ya viene del semen. Adán no, mientras él estuvo en el Edén. Él fue formado de la tierra, ¿cierto? Cuando sale del Edén, entonces ahora van a concebir a sus hijos Adán y Eva y vienen de una simiente corruptible, vienen del semen del hombre. ¿Sabes? Dice aquí la escritura en Primera de Pedro que necesitamos ser renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Se cambia la semilla en lo espiritual. Esa semilla humana es como si le dijéramos, permíteme tantito porque ahorita pasamos a ser de la familia de Dios. Esa semilla, esa simiente queda ahí y entonces nosotros por la palabra venimos a ser hechos hijos de Dios y podemos nacer de nuevo y el Espíritu está en comunión con nuestro espíritu. Ahora somos llamados, somos hechos hijos de Dios, pero todavía no hemos nacido de agua. ¿Y quieres ver el otro nacimiento? Nacer de agua. Fíjate, Juan 3, versículo 5, casi es el versículo base. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu
no puede entrar en el reino de Dios. Mientras estábamos en los otros que podíamos ver el reino de Dios, pero no podíamos entrar en el reino de Dios. Y entonces, aquí lo que se necesita de nosotros es la muerte del viejo hombre y sumergirse a las aguas del bautismo. Nacer del agua es una limpieza constante delante de Dios. Es morir el viejo hombre y nacer de agua, nacer de nuevo. ¿Te das cuenta cómo todo se resume a esos dos nacimientos, natural y espiritual? Pero es un proceso en este caminar espiritual. El nacer del agua, en Ezequiel 36:25, acompáñame. Dios les da una palabra y les dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Es una palabra profética. Y de todos vuestros ídolos los limpiaré. Entonces, ¿cuál es el propósito de este nacer, de nacer del agua? Dejar de tener ídolos. ¡Wow! ¡Qué padre! Dejar de poner nuestra confianza en las cosas de este mundo, en nuestra fuerza, en nuestra riqueza, en el yo puedo, en el depende de mí. Ya olvidémonos de los ídolos de santos y de San no sé qué y San no sé cuándo y San no sé dónde. Dejémoslos de lado. A veces somos idólatras de nosotros mismos porque si no estoy yo, el mundo se detiene. Y te digo una cosa, no es cierto. El mundo no se detiene. Las empresas siguen trabajando, el mundo sigue girando. Ninguno aquí es indispensable. Tenemos que dejar de idolatrarnos a nosotros mismos, de idolatrar a nuestros hijos, de idolatrar a la familia, de idolatrar a todo lo que nos aleja de Dios, aún el trabajo. Fíjate, lo que nos está diciendo no es que dejemos de hacerlo, no tiene que ver con dejar de amar a nuestra familia, olvídate de ellos, que no coman, yo voy a estar todo el día en la iglesia. No, lo que nos está diciendo aquí es que tenemos que poner en primer lugar a Dios por sobre nuestra familia, por sobre nuestros hijos, por sobre nuestro trabajo, nuestras actividades, nuestros gustos y deleites. De eso se trata. Esa es una de los propósitos del nacer en agua. Que Dios sea primero. Y entonces ya entendemos este caminito y ahora podemos llegar al quinto nacimiento. Nacer del Espíritu. ¡Ay, qué padre! ¿Cuántos han nacido del Espíritu? Vamos a ver. Juan 3, 5, 8. Volvemos. Respondiendo Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, y aquí viene, no puede entrar en el reino de Dios, no puede entrar en la eternidad de Dios, no puede entrar en ese mundo espiritual, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Versículo 7, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla, versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nacidos del Espíritu quiere decir que entramos de lleno en el reino de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿estamos de lleno en el reino de Dios? ¿Nos movemos en el reino de Dios? Y yo digo que muchos de aquí ya hemos sido bautizados en el Espíritu. A lo mejor muchos no. Muchos todavía no han hablado en lenguas. Muchos no han sido bautizados. Eso lo entiendo. Es por tu fe. ¿Ok? Pero los que ya nos jactamos de ser hermanos mayores, tener tiempo en el Evangelio, haber conocido, hablar en lenguas, ¿vivimos en este reino? Porque entonces me regreso, no es como, a ver, espérame, vamos a seguir. Es una promesa. Y cuando nosotros no entramos en este reino es porque no creemos. ¿Sabes por qué? Porque Dios es fiel. Porque si Él lo dijo, así es. Entonces, si nosotros no vivimos en el reino de Dios es porque no lo creemos. O no creímos en el bautismo
o no creemos que podemos entrar en el reino de Dios. Alguna de estas dos cosas nos está fallando en la fe. O las dos, o una sí y la otra no. Ahora sí nosotros podemos decir que somos seres espirituales y eternos. Ahora sí, llegó el momento en que nosotros entendemos esta parte, que podemos ir como el viento, ir y venir en el poder de Dios. Porque esta parte es interesantísima. Cuando hablamos acerca de que el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu, lo dejamos al viento. Y no nos metemos a tratar de entender lo que Dios nos está diciendo. Sí, así como el viento, así es el que nace del Espíritu. No sé cómo, pero nace. Y por eso nos cuesta trabajo creerlo. Pero lo que me está diciendo la Escritura es que el poder de Dios es como el viento en nosotros, porque nosotros no sabemos a dónde ir, cómo ir o por qué ir. Es Él el que nos mueve, es Él el que nos lleva, es Él el que nos llama en el propósito, es Él el que nos da el poder para orar, para establecer, para arrancar, para quitar lo plantado, para sembrar nuevo. Se trata de hacer su voluntad, porque Él nos lleva a donde Dios quiere. ¿Sabes cuál es la condicionante o lo que nos detiene? La fe. Porque sentimos esa voz que nos dice, híncate, 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 híncate. Y yo estoy aquí y no me puedo hincar porque no me deja mi cuerpo, porque no me deja mi alma. Pero el Espíritu te está diciendo, híncate, híncate, yo quiero hacer algo contigo. Como el viento es algo que no puedes ver, pero lo estás recibiendo, pero no te hincas. Alaba, 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 levanta tus manos, pero no lo haces. No va a poder más allá si la fe no te permite hacer lo que Dios te está ordenando. Es un poder que nadie ve como el viento, pero sí nos mueve. Porque obedeces y vives en esa plenitud, o después andas en un remordimiento y en un arrepentimiento por no haber hecho caso. Así es el Espíritu. No podemos verlo. No sabemos a dónde nos lleva, pero nos va a llevar. Y mira que nos va a llevar a algo grande. Juan 20:22 dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Sabes? Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo caminando aquí en la tierra, les dijo a los discípulos, reciban el Espíritu Santo. Dios le hizo a Adán y le dio ¿qué? El aliento de vida. Jesucristo le dice a los discípulos, recibe el Espíritu Santo. Recibe el Espíritu Santo. Recibe el Espíritu Santo. Recibe el Espíritu Santo. ¿Cuántos recibieron el Espíritu Santo? Todos los discípulos. Todos. No hay uno solo que hoy por hoy pueda decir que no es bautizado en el Espíritu. Jesucristo ya lo dijo. Y así como en Adán solo se sopló una vez, Jesucristo solamente lo hizo una vez, y es para ti y es para mí, porque es por fe, porque es en el Espíritu, porque es espiritual. Entonces, Dios sopla el aliento y Jesús le sopla el Espíritu Santo. Y de ser un ser viviente, el hombre al nacer del Espíritu, ahora es un ser vivificado. ¿Cuántas palabras, verdad? Bueno, de ser un ser viviente, ahora es un ser vivificado. Viviente quiere decir que tiene vida, es un ser animado. Las palomitas son un ser viviente, las plantas son un ser viviente, ¿ok? Nosotros éramos un ser viviente, pero a través de este nacer del Espíritu, somos ahora un ser vivificado. ¿Te acuerdas que te dije que lo guardarás? ¿Por qué? Porque vivificado quiere decir que puede ser renovado a través del poder de Dios para vivir una vida en santidad. ¿Cuántos seres vivificados hay aquí? Necesitamos dar una evidencia en santidad de que hoy por hoy somos seres vivificados. No somos autómatas,
No somos seres que nos levantamos, comemos, nos desarrollamos, nos reproducimos y nos morimos y se acabó nuestra vida. Y la renovación y la plenitud y la sanidad y el poder ir y orar por los enfermos, el resucitar muertos, ¿dónde estamos? Es para que ya estemos viviendo el reino de Dios hoy. Vivificar significa resucitar, nacer del Espíritu, dar vitalidad o fuerza a una persona que estaba débil, que ha perdido la energía. Y lo contrario de vivificar es desanimar, es desalentar. Entonces, yo pregunto, ¿cuántos hoy están desanimados? No, pues yo creo que todos. ¿Cuántos no tienen ganas de nada? Ya ven, Dios mío, ya llévame, Señor. ¿Sabes qué? Necesitamos entender que necesitamos nacer del Espíritu para que seamos seres vivificados y podamos, a través del Espíritu Santo, resucitar. Y entonces nosotros podemos concluir. Ponte de pie. Al final de toda esta revelación, de toda esta enseñanza, nosotros podemos concluir que nacer de nuevo, nacer de Dios, nacer de agua y nacer del Espíritu están especificados por Dios en su palabra por amor, por paciencia, por darnos la oportunidad a nosotros de que entendamos que es lo mismo, solamente que necesitamos ubicar qué es lo que me hace falta creer, porque por la fe yo ya tengo todos. Por la fe yo ya nací de nuevo, por la fe yo ya nací de Dios, por la fe yo ya nací de agua. ¿Quién falta de bautizarse aquí de agua para que vayamos a bautizarlo si cree? Porque necesitan nacer de agua para poder entrar en el reino de Dios y nacer del Espíritu. Entonces, todos llevan el mismo fin. Por eso es que te digo que es lo mismo, llevan a la transformación, a ser formados y conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Es un camino que nos lleva de la mano para poder asimilar la plenitud de la grandeza y del poder de Dios, de nuestro Padre, para llevarnos ¿a dónde? A la estatura de ese varón perfecto. Describen diferentes aspectos, pero es el mismo crecimiento espiritual y todo ocurre en nuestro espíritu. Porque ninguno de los que estamos aquí que ha nacido por la carne va a poder nacer otra vez de la carne. No hay reencarnación, mis amados. Eso es del diablo, no hay reencarnación. Nadie nació en un burrito y hoy es un ser humano y mañana va a ser una paloma y después va a ser un pez. Eso es mentira. Eso no va a ser jamás. Pero el nacimiento en el Espíritu es por fe y es para tomar toda esta plenitud. Entonces, ahora veamos a Jesucristo. Él nació de la carne, sí, una vez. Nació de María, pero no fue engendrado por un hombre, sino por el reposo del Espíritu Santo. Por lo tanto, él no tuvo que nacer de nuevo. Ojo con esto, Efesios 2:1. Dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Aquí no hay hijos de desobediencia, ¿ok? Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cuántos hijos de ira hay aquí? No de ira lo que hizo, ira lo que habló, ira lo que, no, de ira, de enojo, de no poder controlarse. Entonces necesitamos entender que por Jesucristo, Él ya nos dio esta vida porque Él no necesita nacer de nuevo. ¿Sabes por qué? Porque Él nunca estuvo muerto a causa de sus delitos y pecados como tú y como yo. Él caminó en esta tierra en santidad todo el tiempo, toda la vida. Él siempre mantuvo esa simiente. Él no siguió la corriente del mundo y el príncipe de la potestad del aire no tenía influencia sobre él. ¿Cuánta influencia ejerce el enemigo de
No lo perdones, no lo perdones, no lo perdones. Desquítate, desquítate, desquítate. Véngate, véngate, véngate. Dale lo que te dio, sí, regrésasela. Tú puedes, solo tú puedes, tú puedes. Esa influencia, Jesucristo no la tuvo. Nosotros estamos propensos a esa influencia. Pero ¿sabes? Por la fe, ya no. Porque hemos nacido del Espíritu, con todo lo que esto conlleva. No fue hijo de desobediencia, ni a sus padres terrenales, ni a su Padre que está en el cielo. No estuvo en los deseos de la carne, ni de pensamiento. Fíjate, él siempre se mantuvo en oración, escuchando la voz de Dios. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Por qué? Porque él no fue engendrado por un hombre, por la semilla. Fue engendrado por el Espíritu Santo, por la semilla de Dios. No estuvo contaminado con pecado por la desobediencia de Adán. Entonces, gracias a su santidad, nosotros es que podemos nacer de nuevo a través de la fe en Él y en su nombre. ¡Wow! Y entonces, Jesús sí nació de Dios en su caminar por esta tierra. Fíjate, Lucas 1:30, 32 nos dice: entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Versículo 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Lucas 1:35, saltamos. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Desde el momento en el que nació, él fue llamado Hijo de Dios. Tenía esa autoridad, tenía esa potestad. El Padre tenía tal confianza en Jesucristo que sabía que no tenía que nacer de nuevo. Y en ese mismo instante, cuando Jesús nace de María, nace de Dios al mismo tiempo. Y entonces sigue Jesucristo caminando y nace del agua y del Espíritu. Marcos 1, versículos 9 y 11. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, versículo 10. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. 11. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Obediencia, hermanos. Déjale, dice a Juan el Bautista, porque así conviene para que cumplamos toda justicia. Él tenía que hacer lo mismo que lo que nosotros tenemos que hacer ahora, a lo que íbamos a ser llamados para pertenecer al reino de Dios. Sí, él siempre puso la muestra, él siempre nos enseñó el camino. Se abrieron los cielos en ese momento y reafirma a Dios: tú eres mi hijo, y no solo mi hijo, eres mi Hijo amado. Entonces, cuando nosotros bajamos a las aguas y venimos como Jesús en obediencia, nos convertimos, nos dio Dios la autoridad de ser hechos hijos de Dios. ¿Hijos cómo? Amados. Dios te ama, no es un cliché, no es solamente una palabra para que sientas bonito en tus días de tristeza. Eres un hijo amado. Cuando te sientas triste, frustrado, enojado, desesperanzado, que no das una, voltea tus ojos al cielo y di: soy amado por ti, todo lo tengo por basura, no importa lo que el día de hoy tengo o no tengo, tú me amas. ¿No es suficiente para tener gozo? ¿De dónde viene mi socorro? Así de que súbanse, porque vamos a cantar. ¿De dónde viene mi socorro? Y entonces tú vas a entender por qué es importante el gozo en nosotros. Porque tenemos una autoridad al ser hijos de Dios. Le dice el Padre: todo lo que hiciste, Jesús, todo lo que has hecho hasta el día de hoy, me complace. ¿Sabes? Todo lo que has hecho, pon atención en esto, hasta el día de hoy, le ha complacido al Padre, aún tus equivocaciones, aún mis equivocaciones.
porque venimos a Él y le decimos, Padre, perdónanos. Porque Él sabe, también sabe, como con Jesús, de que Él nos iba a equivocar, que nosotros sí nos podemos equivocar. Nos dice en su palabra, 7 veces cae el justo y 7 veces ¿qué? Lo levanta, porque eres su hijo amado. ¿Qué necesitamos nosotros para vivir en el reino de Dios? No solo verlo, ay, es que aquella hermanita, aquel hermanito ora y Dios le responde. No, entra en ese reino por la fe. Primera de Juan 5, capítulo 5, versículo 6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Qué quiere decir? De agua y de sangre. Del bautismo y de la crucifixión. Jesucristo viene del agua y muere en la cruz y derrama su sangre. Las dos cosas se derramaron en la cruz, ¿sí recuerdas? Cuando fue crucificado, para redención de la humanidad. ¿Sabes qué quiere esto? Vida y santidad. Vida eterna y santidad en la iglesia. Qué hermoso. La verdad de las cosas es que cierra el libro y vámonos a orar y ponte a cuentas con tu Dios y dale gracias a Dios y yo soy tu hijo amado. Y entonces cuando estoy en la tribulación, en la tristeza, en la amargura, en la desesperanza, que no doy una, yo puedo decir, ¿qué vamos a decir? ¿De dónde viene mi socorro? Mi ayuda viene de ti. ¿Estás mal? ¿No hayas una? Dile. Clama a Él y dile, Padre, necesito ayuda. No sé, no puedo, no doy una, ya no aguanto. Voltea al cielo y dile, ¿de dónde viene mi esperanza? Como el sol, seguiré el brillo de tu gracia, porque sé que tú sigues siendo Dios, tú sigues siendo Dios. No importa cuánto yo me equivoque, no importa lo que haga, díganle, Él sigue siendo Dios. No tiene que ver conmigo, tiene que ver con quién. ¿Necesitas algo? Voltea tus ojos al cielo. Encuentro perdido, sé dónde te puedo encontrar. Cierra tus ojos y encuéntralo dentro de ti. Encuéntralo en el cielo. Encuéntralo en el agua. Donde lo necesites, Él está ahí, presto para ti. Seguiré el brillo de tu gracia, porque sé que tú sigues siendo Dios, tú sigues siendo Dios. Él no se mide por nosotros, Él es fiel a su palabra. Entra en el reino de Dios. ¿Qué necesitas? ¿Sanidad? ¿Qué necesitas? ¿Trabajo? ¿Qué
siendo Dios, tú sigues siendo Dios. Tú sigues siendo Dios. Si me encuentro perdido, sé dónde te puedo encontrar. Aleluya. ¿Sabes dónde lo puedes encontrar? En el cielo, en el sol, en el aire, en tu interior. Si te encuentras perdido, si crees que no has nacido de nuevo, si crees que te falta, solamente búscalo a Él. ¿De dónde viene mi socorro? Mi ayuda viene de Dios. Lo que necesites está en Él. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Es impresionante lo que Dios revela, porque a veces nosotros pretendemos alcanzar de un solo tajo cosas que los fariseos esperaban de la gente de esa época. Pueden tomar su lugar. Es decir, ponían cargas que ni ellos mismos podían llevar, como si esto fuera en un momento. Ciertamente la salvación, así es, pero el crecimiento en Jesús es conocerle día a día. Decía yo que tenemos que buscarle de todo nuestro corazón, y eso se demuestra en nuestra vida todos los días. No es en un de repente me enamoro de Él, y eso significa que comienzo a caminar todo el tiempo en pos de Él. Es un crecimiento, es un nacimiento, sí, es cierto. De repente tenemos que dejar atrás muchas cosas y hacerlo prioridad. Todas las cosas de este mundo, todo se va a quedar aquí. ¿Estás consciente de eso? Dios nos lleva a hacer grandes cosas, porque así escrito está. Y cosas mayores a estas, dice el Señor. Pero todas se van a quedar aquí. Dice, buscad primero las cosas del reino, porque eso es eterno. Y nacer del Espíritu nos lleva a conquistar, a tomar, a establecer el reino en nuestras vidas. Recibe esta palabra, reflexiona en ella, vuélvela a ver, y si hay algo que en tu corazón comience aquí, en tu interior, a arder algo, es el Espíritu. Y busca de Él. Y no es que deseches todo lo que Dios te ha dado, cuídalo, pero que no sea prioridad para ti. La prioridad es el Señor. Amén. Padre, te damos gracias por esta palabra tuya, Señor. Danos, Señor, el vivirla. Danos, Señor, establecerla de la forma correcta. Te doy gracias, Padre eterno, por cada uno de tus hijos, porque hoy también nos afirmas, tus hijos, Padre, amados. Te damos gracias por ese amor que tú nos das. Bendícelos, Padre mío, llévalos con bien a casa y permíteles ver tu reino, Señor, y entrar, ser parte de tu reino, Señor, en todo lo que ellos hagan. Te damos gloria, te damos honra, Señor, en todo nuestro ser y hacer para ti. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y les decimos también a los de redes sociales que Dios les bendiga. Si algo te recibiste de esta palabra, gloria a Dios, gloria a Dios. Nos vemos el próximo miércoles, si primeramente Dios podemos irnos.